Buenas noches a todos, bienvenidos hoy a una cápsula más de Fraude al Desnudo. Les habla Marta Cadavid. Para las personas que no me conocen, soy una apasionada con todos estos temas de prevención, detección e investigación de fraudes, corrupción y otros delitos económicos, pero también con un sentido social bien importante y es obviamente prevenir, pero también recuperar la dignidad. En el día de hoy quiero hablarles del color del fraude. No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de escuchar fraude de cuello blanco o white collar o fraude de cuello azul, blue collar fraud. Eh, a pesar de que esto suena como que fraude es igual en todas partes, siempre es bien importante determinar qué tipo de fraude se están cometiendo en las compañías y una de las clasificaciones que tenemos es si el fraude es de cuello blanco o es de cuello azul. Entonces, para el día de hoy, yo en esta capsulita les voy a dar unos tips de qué es lo uno y qué es lo otro, y generalmente cuáles son las consecuencias, qué es lo que pasa. Y pues también traigo unos casos como para que eso nos dé un poquito más de, digamos, de enfoque, de cómo lo podemos tratar. O al menos cuando estemos escuchando noticias, ya sepamos de qué están hablando. Entonces, también traje unas estadísticas del último estudio global que hace ACFEC. ACFEC es la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude a nivel global. Y yo traje también unas estadísticas como un resumen ejecutivo, también se los voy a compartir para que ustedes lo tengan ahí a la mano, de qué tipo de fraudes estamos hablando. Entonces, empecemos con el fraude de cuello blanco. El fraude de cuello blanco es aquel fraude que es cometido generalmente por socios o accionistas de la compañía, por miembros de las juntas directivas o consejos directivos, staff de la compañía, como los presidentes, directores, algunos supervisores. Generalmente este tipo de fraudes está cometido por personas que mantienen el control de la compañía. Y este tipo de fraudes es común verlo en los estados financieros. Generalmente cuando las empresas están en procesos de venta, de negociaciones, de pronto involucradas en un joint venture, se pretende mostrar una situación financiera de la compañía más bonita. A eso también le llamamos maquillaje contable. Entonces, se solicita, se exige que se cambien ciertas partidas de los estados financieros, de modo que los interesados en vender la compañía o ofrecer la compañía o el negocio como tal, muestren una situación más beneficiosa de la compañía. Entonces, este fraude es muy común, es más común de lo que ustedes creen. Por ejemplo, Toshiba hace 3, 4 años, yo creo que un poquito más, si me equivoco, hace 6 años, tuvo un problema grave con el cooking books. A eso también le llamamos en español cocinar los libros, porque significa como el cambiarlos, distorsionar la información financiera para mostrar una situación más beneficiosa para la compañía. Toshiba estuvo envuelta en un problema de estos. Obviamente su presidente de Japón fue a la cárcel. Uno de los temas más grandes que se ha manejado a nivel global es el tema de Bernard Madoff o Madoff. ¿Se acuerdan en la primera cápsula de Fraude al Desnudo que yo les contaba acerca de las pirámides? Lo recuerdan, y les contaba cómo Madoff tuvo la capacidad de montar una pirámide, un esquema Ponzi tan gigante que se calcularon las pérdidas aproximadas en 65 billones, con B de Bogotá. Pero por ahí pasa la cuenta, porque esos son, digamos, los valores que la gente del bien que confió en este personaje, pues pudo denunciar, pero se sabe que Madoff tuvo la capacidad de lavar mucho dinero con su compañía. Y una de las grandes cosas que hizo Madoff fue hacer un cooking books, porque él tenía dos compañías que eran como espejos
y hacía que los libros de una se escondieran en las otras. ¿Se acuerdan también de la historia de Enron? Esta historia también viene, es un fraude de cuello blanco, y hay dos compañías, en una se reporta lo bonito de la compañía y en otra se reporta lo feo de la compañía. Una de las red flags de este tipo de fraude, que es cometido, como ya les dije, por aquellas personas que tienen el control de la compañía como accionistas, socios, junta directiva, consejo directivo, staff de la compañía, es que hay unos entramados empresariales gigantes, difíciles de seguir. ¿Se acuerdan del tema de Interbolsa en Colombia? Este es el típico fraude de cuello blanco, donde se crean múltiples compañías en distintos territorios, incluso en distintos paraísos fiscales o tax haven, donde se depositan esos dineros, hay préstamos de lado y lado de las compañías, a tal punto que hacer el seguimiento de los dineros se vuelve muy complejo. Cuando un fraude de cuello blanco sucede, eso se viene cocinando hace mucho rato. Este no es el tipo de fraude que, bueno, yo pensé que lo iba a hacer por una sola vez y lo pensé ayer. No, el fraude de cuello blanco se cocina en más o menos 5 años. Se prepara muy bien. Incluso los perpetradores conocen muy bien la regulación, a tal punto que ellos se preparan porque saben que van a ir al tribunal, que se van a ver enfrentados a un juzgado. Entonces, para eso ellos también preparan su maquinaria legal y obviamente el dinero para pagarlo. Y pues saben cuánto tiempo van a pagar de cárcel, pero saben que eso va a ser 6, 7, 8 años. Mientras tanto, ellos recogen el dinero, digamos, lo mueven para otros lugares que va a ser muy difícil localizar, ponen sus familias a salvo y bueno, y ya sucede lo que todos conocemos, sale el escándalo a nivel financiero, salen todos los medios de comunicación y estos perpetradores pues simplemente van a la cárcel unos cuantos años y paren de contar. Entonces ese fraude de cuello blanco tiene esas, digamos, esas red flag o esos distintivos, y es que son fraudes que incluso pasan una sola vez. Un perpetrador de cuello blanco ataca poquitas veces. La frecuencia de los ataques no son constantes. Puede ser una vez, 2 veces, 3 veces. Pero cuando un personaje de estos ataca, el impacto y las pérdidas de ese fraude son descomunales. Es decir, la frecuencia es baja, pero el impacto en pérdidas o a nivel monetario es bastante, bastante alto. En el último estudio que ACFEC hizo, que hizo un corte hasta creo que el 2018, habla que el promedio de pérdidas es de casi $1.000.000 por ataque. Y eso generalmente puede pasar en compañías también medianas, de medianas a grandes, cuando es una sola persona. Cuando generalmente hay colusión, que la colusión es, digamos, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer un delito, entonces, claro, el ataque va a ser exponencial, las pérdidas monetarias y de ahí pues otras pérdidas que se dan como a nivel reputacional van a ser exponenciales. Entonces, en este fraude de cuello blanco lo podemos ver a través de los estados financieros cuando queremos hacer un maquillaje contable de modo que podamos mostrar una situación financiera de la empresa diferente, incluso para hacer ventas, joint ventures, incluso para acceder a préstamos, a acceder a capital. Y adicionalmente entonces tenemos el fraude de cuello azul, que es un fraude que ya se presenta con unas condiciones y particularidades bien diferentes. Generalmente el fraude de cuello azul nace y se origina en términos de abuso. El fraude de cuello azul generalmente está ejecutado o perpetrado por algunos miembros del staff de la compañía, digamos que hablemos de un término medio,
de la compañía, supervisores, jefe de áreas, personas que tienen un poquito más de conocimiento y que de pronto están innovando en ciertas cosas de la compañía, están tratando de cómo romper, anular los sistemas de control interno. Es menos elaborado que el fraude de cuello blanco, pero todavía tiene el perpetrador de cuello azul todavía tiene acceso a ciertos recursos, pueden ser físicos, pueden ser a través de dinero, incluso puede ser a través de medios tecnológicos. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, gerentes, jefes de área, supervisores, jefes de cartera, contadores, administradores que tienen acceso a cierta parte de la compañía y por ende empiezan a sustraer valores o recursos de la empresa. Generalmente, como les decía, empieza con el abuso, pero estos perpetradores atacan varias veces. Recuerde que yo les hablaba que el perpetrador de cuello blanco tiene una frecuencia un poquito más limitada, puede atacar una, dos, tres veces. En cambio, el perpetrador de cuello azul es más, los ataques son más frecuentes. Incluso podemos decir que un perpetrador de cuello azul, cuando hace de sus actos parte de su presupuesto. Por ejemplo, una persona que está en cartera y que se dedica a sacar dinero de las cuentas por cobrar, de las cuentas de los clientes, pues se acostumbra a hacerlo mensualmente. Entonces, como esa persona tiene acceso y se ha depositado en esa persona una confianza, pues ahí hablamos de un fraude de cuello azul. Entonces, esa persona, digamos que la frecuencia a nivel mensual sería 12 veces por año. Entonces, la frecuencia también indica mucho qué tipo de fraude es el que debemos analizar. Pero al contrario de en este tipo de fraudes de cuello azul, los impactos por las pérdidas son un poquito más bajos que del cuello blanco. Acuérdense que ese de cuello blanco tiene tiene entramados empresariales, se viene cocinando por varios años. En cambio, este de cuello azul generalmente no es algo que la persona esté pensando por mucho tiempo o que se dedique a pensarlo hace 5 años y apenas lo va a ejecutar ahora. A veces incluso cuando se presentan los errores y digamos, las personas encargadas del control interno no tienen la capacidad de detectar esos errores. Los perpetradores piensan que pueden seguir cometiendo el fraude. Entonces, los impactos de las pérdidas son menores en muchas ocasiones, pero la frecuencia sigue siendo muy, muy alta. A esto, por ejemplo, le podemos sumar el jineteo en la caja menor, la manipulación de los gastos de viaje, por ejemplo, insisto, con los temas de cartera. Un perpetrador de cuello azul generalmente actúa solo, o sea, no tiene una persona que le está hablando encima. No es común ver a un perpetrador de cuello azul siendo manipulado por alguien del staff. En este caso ya sería, digamos, algo de un fraude de cuello blanco. Pero obviamente quiero ser muy clara. Los fraudes son como las personas. Cada fraude tiene, digamos, un ADN diferente. Cada fraude tiene unos elementos específicos y muy especiales que hace que se investiguen de diferente manera. Muchas veces un fraude de cuello blanco puede tener por allá una persona que nada tenía que ver con este fraude, pero coincidencialmente se vio afectada o, por ejemplo, la persona venía cometiendo ciertos fraudes pequeños, digamos, con un impacto económico pequeño, pero infortunadamente, digamos, este fraude de cuello blanco que se cometió, pues también va a resonar en esa persona que está solita haciendo de las suyas en las compañías. Muchos de estos fraudes de cuello azul se da por la carencia de los controles en las compañías. A diferencia del fraude de cuello blanco, generalmente esto sucede porque no hay unos controles suficientemente fuertes o no hay un ambiente de control suficientemente fuerte y arraigado en la compañía que permita
que las personas no cometan esos fraudes. Muchas veces el ambiente de control es más disuasivo que las mismas políticas. El ejemplo que se da, digamos, el mensaje que se da desde el staff de la compañía, el consejo directivo, la junta directiva hacia los empleados de la compañía, sin importar el nivel, puede ser más disuasivo que las mismas políticas de control. Es por eso que el fraude de cuello azul generalmente está buscando es dónde puedo yo anular los controles, cómo me los puedo brincar. Obviamente también puede haber colusión. Muchas veces estamos viendo el tema de colusión que es muy típico en el área de compras, donde hablamos también de corrupción, donde yo me uno con una persona al interior de la compañía, puede ser alguien que trabaja en el área de compras con una persona que está en inventario, y obviamente puede que estemos invitando al proveedor a que se una con nosotros a cometer actos fraudulentos como enviar la mercancía que no es, enviar mercancía de menor calidad, alterar los precios e incluso participar en licitaciones y poder de ahí tener una ventaja competitiva para que un proveedor gane la licitación dentro de la compañía. Esos son los tipos de fraudes de cuello azul que son muy comunes dentro de las empresas. Bueno, vamos a ver, aquí estamos en la página de Auditool y estamos en mi página personal también. A todos muchas gracias por conectarse con nosotros. Gracias, Julio César, desde América Global, desde Bogotá. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La idea es seguir con estas cápsulas de fraude al desnudo. Yo sé que esto es un proyecto loco que alguna vez salió de nuestras cabezas, pero yo tengo la esperanza de que entre más educados estemos nosotros, más preparados vamos a estar para evitar ser víctimas. Este conocimiento es gratis. Por favor, compartan el video. Estos son tips, son capsulitas de que cuando ustedes escuchan las noticias, de cuando lean los periódicos, cuando estén haciendo cursos de fraudes con nosotros o cuando ustedes estén en las compañías implementando controles, se acuerden y digan, yo me acuerdo que Marta un día habló de esto y por qué debemos implementarlo. Y para las personas que no están familiarizadas con el tema de auditoría, risk management, personas del común, de cualquier que practican otro tipo de profesión, también son bienvenidos. Y esos son los primeros llamados a aprender de este tipo de situaciones. Primero, para que no sean víctimas y segundo, en el caso de que algún día tengan que actuar, pues sean conscientes de que si algo huele mal, con seguridad va a terminar mal. Voy a leer por acá, yo creo que tenemos una pregunta. Carlos, me dice Carlos Forero, me dice, los que cometen delitos económicos son considerados como delincuentes de cuello blanco y los que cometen delitos tributarios también lo son. Es que, digamos, que quien determina que es de un delincuente, eso lo hace es un juez. Nosotros cuando investigamos fraudes a nivel ético no podemos comprometer la honra de una persona. Yo no puedo decir, si yo encuentro que una persona está cometiendo un fraude en la compañía, sin importar de qué color sea, yo no puedo juzgar a esa persona ni hacer un reporte sobre esa persona como tal. Nosotros tenemos que hacer reportes sobre los hechos. ¿Ok? Obviamente, en esos hechos van a haber personas involucradas. Por ejemplo, se descubrió que en las conciliaciones bancarias, que es un caso que yo les he comentado, hubo un error y la persona se robó $350,000. Ese es el caso. Entonces, el reporte, mencionamos dónde fueron las carencias de control y quién era el dueño del proceso. Porque a nivel ético no podemos comprometernos. Ahora, a nivel tributario, como lo pregunta Carlos, claro, la evasión y la elusión fiscal están catalogados como delitos económicos y delitos precedentes de lavado de activos.
Recuerden que hace como 3 semanas estuvimos hablando del tema y yo les contaba que a nivel global hay cerca de 56 tipologías de conductas criminales y entre ellas están la evasión y la elusión fiscal. En muchos países del mundo, por ejemplo acá en Estados Unidos, si una persona no paga sus impuestos, pues la persona será fiscalizada y obviamente pues tendrá que pagar una multa y va a la cárcel. En Colombia yo sé que apenas estamos empezando con el tema y sé que si la persona paga los impuestos, pues hasta ahí llega el problema. Pero se sabe también que la elusión, que es la no correcta, digamos que no se declara correctamente los impuestos, eso es fraude. Ahora, ¿cómo se ve a nivel judicial? Depende de cada país, Carlos. Depende de cada país. Pero yo sí les cuento algo. Los delitos económicos y la lucha contra ellos es un movimiento global y totalmente organizado que se desprende de las potencias mundiales, de aquellos países que son los que, digamos, son los más fuertes a nivel global y que las políticas que de ellos salen, pues generalmente se tienen que implementar y de hecho es de ahí donde salen los acuerdos internacionales. Entonces no será nada raro que en unos años la ilusión y la evasión fiscal en Latinoamérica se tenga que pagar con cárcel. Y ahí estamos hablando de un cuello, para mí sería de cuello blanco, porque en la medida en que yo le exija a un contador que me cambie las cifras para yo pagar menos impuestos, para yo mostrar una realidad económica de la compañía totalmente diferente, sea para pagar menos impuestos, sea para pagar más, porque puede ocurrir que la compañía está en tan mal estado y que posiblemente se vaya a vender, que se hace una maniobra contable para pagar unos impuestos que vayan acordes con el maquillaje contable que yo le voy a presentar a los futuros dueños. Entonces, por eso digo, cada fraude tiene un ADN diferente, pero en este caso que nos pregunta Carlos, sí, si yo le estoy pidiendo a un contador que me cambie las cifras para yo mostrar una realidad económica diferente, eso es fraude de cuello blanco. A todos nuestros amigos que se reúnen desde varios países. Gracias, Oscar Danilo, por estar aquí con nosotros desde Guatemala, nos miran desde México. Este año tenemos muchos eventos en distintos países, vamos a participar en distintas conferencias. De antemano los invito para que se unan con nosotros y Auditul para el curso de práctica forense y Risk Management en fraude, donde se les va a entregar muchísimas más herramientas a nivel práctico para que ustedes sean capaces de implementar sus programas antifraude en las compañías, pero también para que cuando estén frente a una situación nunca comprometan en los elementos materiales probatorios y sepan cómo ejecutar una auditoría a nivel especializado, a nivel de fraudes, pero también qué pasa cuando ustedes requieren de una auditoría forense. No tenemos más preguntas, gracias. Gracias, ya explicamos los colores del fraude, en este caso es fraude de cuello blanco y fraude de cuello azul. Nos preguntan cómo medir el nivel de riesgo de la cartera. Primero hay que saber si esa cartera es real. La cartera no se analiza a nivel contable. La cartera, para muchas personas que no lo saben, son las cuentas por cobrar o los dineros que me deben mis clientes. Primero yo tengo que estar seguro que esos clientes me deben y que esas cifras son las que me deben, porque uno de los fraudes de cuello azul más comunes son a través de la cartera, donde se hacen recibos de caja de destiempo, se factura, notas crédito, notas débito. Ustedes no se imaginan el nivel y el alcance que tiene una manipulación de cartera con todos los documentos que allí se hacen. Entonces, el nivel de crédito, el nivel de riesgo de crédito se mide de acuerdo con cada cliente. Usted debe pedirle unos documentos al cliente, entre ellos sus estados financieros, evaluar su capacidad de pago y dependiendo de, digamos, de lo que usted quiere venderle a ese cliente, hasta donde usted tiene la capacidad de
fiarle o tener una cuenta pendiente con ese cliente por 30 días o dependiendo de su política de cobro. Hay productos que se tienen que dar a 90 días, a 120 días si son, digamos, a nivel internacional, pero si son productos de consumo masivo, incluso puede ser en una semana. Usted tiene que tener unas políticas muy claras de qué pasa si ese cliente no le quiere pagar, cómo lo va a bloquear. Y esa es otra forma de cometer fraude. Quien bloquea o desbloquea el cliente tiene la capacidad de abrirle más crédito. De hecho, otro de los fraudes que se comete muy a menudo es que el cliente le dice a la persona que está en cartera que no le puede pagar a 30 días, que le dé un plazo, digamos, de 60 días y esa persona hace un recibo de caja temporal, pero el cliente le da, digamos, una comisión a la persona que está en cartera para que le permita jinetear la cartera. Por eso la cartera es tan neurálgica, la cartera necesita muchísimos controles. La medición de riesgo se debe hacer por cada cliente, de acuerdo a los estados financieros, capacidad de pago. Muchas veces se utilizan otras referencias, pero hay empresas que no las dan. Pero vuelvo, insisto, cada cliente es diferente. Usted tiene que analizarlo con respecto a esa capacidad de pago, los estados financieros. Recuerden que los flujos de caja y los estados financieros de la situación financiera son los más importantes para determinar qué tan, digamos, tanto efectivo una compañía puede estar manejando, pero adicionalmente es cuánto ese cliente quiere, cuál es la capacidad de negociación de ese cliente. Nos escriben también desde Costa Rica, Honduras, desde Bolivia. Me dice Froilán que por qué se hace la distinción de los colores. Online. En el tema de fraude, hace mucho tiempo se habla de cuello blanco precisamente porque las personas que están en, digamos, que tienen el control de las compañías, siempre se visten muy bien, siempre están de corbata, siempre usan camisas muy bonitas. Entonces, se le hizo esa distinción y con esa distinción nos quedamos para poder determinar como los niveles de perpetradores. No es nada específico, pero es más que todo como por el vestuario y es un tema que se ha hablado desde hace mucho tiempo. Ahora, con esta capsulita de hoy, ustedes ya van a entender cuando les hablen de fraude de cuello blanco, generalmente es perpetrado por personas que tienen mucho control en la compañía, que es el consejo directivo, junta directiva, el staff de la compañía, incluso socios accionistas que quieren vender la compañía. Y ya fraude de cuello azul, pues son las personas que tienen un nivel entre alto y medio, pero que también tienen mucho acceso a recursos tanto físicos, monetarios y tecnológicos. Bueno, yo creo que ya por el día de hoy nos podemos despedir. Gracias a todos los que nos ven desde Costa Rica, Colombia, Pereira. Aquí a Juan Carlos Leitón nos mandó un link. Gracias, Juan Carlos. Más tarde lo abrimos para determinar qué es. Si ustedes desean, lo pueden abrir. Muchas gracias a todos por unirse hoy a nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Yo voy a pegar aquí un resumen ejecutivo que yo ya había hecho del fraude en números de acuerdo al último reporte que hizo ACFEC en el 2018. Se los voy a pegar también con el video para que ustedes tengan como una idea de qué es lo que sucede con los números del fraude. Igual seguimos abiertos a todas las preguntas. Cápsulas de hoy, también recuerden que enero, no sé si ya se habían dado cuenta, es el mes de que se hace más trabajo en todo el tema de human trafficking. Obviamente no se hace ningún tributo, pero en enero se trata de hablar mucho del tema, sobre todo para concientizar a las personas de del tráfico de personas que están tristes. Ya hablamos de este tema, pero sobre todo para hacer campañas más fuertes en las casas, en los colegios, universidades, igual empresas donde muchas personas, sin importar la edad, deciden, ni el género, deciden
salir del país tal vez confundidos o con una esperanza de un cambio de vida y se encuentran con una tragedia que los va a afectar por siempre. Así que si se pueden informar más, en enero estamos hablando muchísimo más de este tema, así que bienvenidos. Si tienen más preguntas, por favor déjenme saber, como siempre aquí estoy yo para ayudarlos y cualquier cosa que necesiten, siempre estoy a la orden. Muchas gracias a ustedes. No les deseo feliz año porque yo pienso que los buenos deseos deben ser por siempre. Eh, Les deseo, como siempre, lo mejor. No esperen a que sea un nuevo año para capacitarse, para entrenarse, para aprender. Yo pienso que el fraude es y los delitos económicos en general son de esos actos que no tienen, que no duermen, no descansan. Los perpetradores trabajan 7 por 24, 365 días al año, así que no esperemos a que sea el 1 de enero para decidir y tomar riendas de nuestra capacitación y entrenamiento como profesionales si trabajamos en esta área o si somos personas civiles, comunes y silvestres, como yo digo, hey, aprendamos un poquito más para que al menos cuando escuchemos noticias sepamos de qué están hablando y por lo menos si alguien viene y nos cuenta una historia fantabulesca, tengamos la capacidad de decir, no, esto es un fraude. A todos muchas gracias por estar acá. Bendiciones. Les deseo como siempre lo mejor y nos vemos el miércoles de la semana entrante, si Dios quiere, aquí en Fraude al Desnudo. Hasta pronto. Gracias.